tardes, bienvenidos a un nuevo video. Soy la licenciada Adlemi Muñoz. Los invito a que se queden con nuestro nuevo tema el día de hoy. Muy bien, entonces comenzamos con nuestro tema el día de hoy, que van a ser las pruebas psicométricas más eficaces y comunes en el aspecto laboral, ¿ok? Antes de empezar, me gustaría mencionar que no nada más porque yo solamente voy a mencionar 4 pruebas, bueno, son las únicas y las mejores del mundo. Existen más pruebas que son realmente funcionales, sí se sabe combinar. Siempre es muy importante que sepas en la parte de recursos humanos y en el ámbito laboral poder combinar estas pruebas psicométricas para que tengas un mejor filtro para tu puesto. Entonces, yo solamente voy a mencionar las que para mí son más comunes, y platicando con algunos colegas encontré también que eran las que más utilizaban ellos. Entonces, pero no quiere decir que sean las únicas, ¿ok? Entonces, vamos a analizar primero lo que son las pruebas psicométricas en la parte de el test de inteligencia, ¿sí? Yo solamente voy a mencionar solo uno, que es el de Terman. ¿Por qué solamente el de Terman el día de hoy? Porque creo que es una prueba que mide la inteligencia de una cuestión de amplitud. Es decir, mide muchos aspectos y creo que es como más práctica. Entonces, creo que esta prueba realmente es necesaria aplicarla para ciertos puestos, o en su mayoría creo que sería muy bueno que se aplicaran en la mayoría de los puestos que estés en busca, porque realmente fíjense bien, mide lo que es la cuestión de la comprensión, el vocabulario, que también es muy importante. Mide también la atención de la persona que está, de nuestro candidato, para poder ver. Y fíjense, la atención es muy importante porque depende mucho también del puesto que se esté buscando, es el nivel de atención que se requiere. Entonces, a lo mejor la atención, por ejemplo, para un puesto de producción a un puesto gerencial, son diferentes tipos de atención, pero las dos necesitan esta atención. Entonces, el Terman también mide esta área, que creo que es muy funcional e importante en nuestros trabajadores. También mide lo que es la cuestión de capacidad de aprendizaje. Hay personas que pueden tener una dificultad mayor en la cuestión de aprendizaje, y depende qué tipo de aprendizaje tengan. Ha de mencionar que existen diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, eso también nos va a ayudar para poder diferenciar, ¿no? Si nuestro candidato es apto para el puesto que estamos buscando. La persistencia también es uno de los aspectos que mide el Terman, la comprensión y la concentración. El sentido común también es parte de la inteligencia. Recuerden que existen varios tipos de inteligencia. Ya si más adelante les gustaría pues que platicara sobre los tipos de inteligencia y cómo se pueden manejar en el aspecto laboral, me lo pueden hacer saber también en los comentarios y lo podemos abordar. Entonces, también un aspecto que es más conocido del Terman, de hecho me sorprendí mucho hablando con mis colegas, era como el área que más se fijan, es la cuestión de la numérica y la memoria en el Terman. ¿Ok? Entonces, son muchísimos aspectos, como ya les mencioné, y obviamente hay más, pero no los voy a mencionar todos. Es importante conocer las pruebas que aplicamos, ¿sí? Porque si no conozco el contenido de mi prueba, al momento de, aunque yo tenga una plataforma de confianza que me pueda arrojar, pues yo necesito conocer también el poder analizar estas áreas que mide el Terman, ¿no? Entonces, que sepamos que el Terman no nada más es análisis de una cuestión de memoria o numérica, o bien el tipo nada más de inteligencia, ¿no? Entonces, esta prueba abarca muchísimo más, y por eso creo que para mí, en mi opinión, es la más completa y eficaz para cuando estamos realizando un filtro para un puesto o un perfil de trabajo, ¿sí? Ahora bien, vamos a analizar la segunda área que creo que es muy importante, que es el área de personalidad. Sí, esta área mide lo que son aptitudes y habilidades. Y aquí yo puse más pruebas porque cuando yo comparaba con algunos colegas, algunos decían que era más funcional una y otra. Entonces, haciendo las comparativas, creo que estas 3 unificadas serían un wow. Te ayudaría demasiado para poder crear un filtro más exitoso, ¿sí? Y que no haya un margen de error. Entonces, vamos a analizar primero. Yo esto ya las he mencionado en videos pasados también, pero creo que es importante que sepan que el conjunto de estas 3 más el Terman es la que nos puede llevar a una cuestión de proceso de selección y reclutamiento más eficaz, ¿ok? Ojo, no se tiene que ser nada más exactamente esas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la 16PF
pues mide lo que es la cuestión de la personalidad. Incluso esta prueba, su nombre lo dice, tiene 16 tipos de personalidades y nuestro postulante va a poder llenar su encuesta, su perfil, su test y a raíz de eso nos va a arrojar esta prueba el tipo de personalidad. Ahora sí que viene el trabajo, viene de este lado cuando yo tengo ya la personalidad de mi candidato y tengo que obviamente evaluar si es compatible a la cuestión del perfil que estoy buscando, ¿sí? Por eso es muy importante buscar más que la experiencia o el conocimiento, obviamente es importante, vamos a decir que es un 50 y un 50, entonces ¿por qué? Porque puede tener conocimiento, pero puede que su personalidad sea, por ejemplo, una personalidad explosiva y va para un puesto gerencial. Entonces, a lo mejor no es muy compatible. Puede que tenga toda la experiencia y puede que también tenga todo el conocimiento, pero su personalidad no va con el puesto que a mí me están solicitando. Entonces, creo que esta prueba es muy importante para cuando realizamos este tipo de filtros. La segunda prueba que quisiera abordar es la prueba del Cleaver. Esta es la más común. Creo que la mayoría de personas que trabajan en el aspecto laboral la conocen, ¿no? Y el Cleaver, ¿por qué es como fundamental o por qué es muy común? Porque de verdad la practicidad, aparte de cuando la aplicas, es una prueba muy sencilla, muy rápida de aplicar y te da dos aspectos que para mí es muy importante. Y creo que uno de ellos, para mí, en mi opinión, es el más importante de todos. Te da lo que es el dominio y la influencia en el aspecto de ambiente. Pero lo que a mí me encanta de esta prueba es que te da más como la cuestión del impulso, ¿sí? De la persona. Es decir, si yo trabajo bajo presión, obviamente me voy a comportar de una manera diferente a cómo trabajo usualmente. Entonces, el Cleaver te da esa diferencia. Te muestra la parte de la impulsividad y cómo una persona puede trabajar bajo presión. Si puede esto funcionar, porque hay personas que se pueden llegar a paralizar al momento de entrar en, no sé, una cuestión de crisis, en la producción, en el área de trabajo, etcétera, y se pueden llegar a paralizar. Entonces, esta prueba nos va a poder aportar mucho, porque si vamos, por ejemplo, a un área de seguridad y la persona usualmente tiene bajo, no sé, a aparecer Cleaver, que tiene como un aspecto de no dominio en la parte de trabajar bajo presión, pues imagínense si hay un accidente, esa persona puede llegarse a paralizar. Entonces, lo mágico para mí, en mi opinión, del Cleaver es esto, que te pueda brindar estas características si la persona sabe trabajar bajo presión y qué impulso puede llegar a tener en base al cambio del ambiente laboral, que como sabemos el cambio al ambiente en la cuestión de trabajo puede variar, más ahorita como por ejemplo en la actualidad que estamos viendo que están existiendo muchos cambios con el trabajo en casa. Entonces, realmente creo que este es un aspecto muy importante que no podemos olvidar al momento de hacer un filtro, ¿sí? Ahora bien, para terminar, pero no menos importante, está la prueba del Costic. La prueba del Costic, si bien, fíjense bien, el 16PF me da la personalidad. El Cleaver ya me dio parte de la influencia que puede tener el ambiente en la persona, el dominio que muestra, la cuestión de impulsividad, bajo presión, pero el Costic te muestra lo que es como, por ejemplo, el aspecto de que la persona se adapta al trabajo. Hay personas que al momento de ser contratadas no tienen como una cuestión de adaptación muy fluida, porque todos nos adaptamos en un punto, pero puede llegar a tardar un poco más, o sea, les puede llegar a dificultar el cambiar de ambiente. Entonces, la adaptación creo que es importantísima y aparte también lee una parte de la cuestión de adaptación y cómo se lleva con las personas en el aspecto social y emocional, qué impacto puede tener la naturaleza del ser humano en el aspecto emocional y también social va a impactar siempre en una persona en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque obviamente pues tienes compañeros de trabajo, tienes los colegas, ahí está también la parte mide lo que es si yo actúo en cuestión de preferencia por quedar bien o a lo mejor estoy más enfocado en mi trabajo y este puesto necesita así como más amplitud en la parte social. Entonces hay trabajos perfiles que en lo personal a mí me tocó visualizar y apoyar, era la cuestión de la naturaleza emocional, una persona, por ejemplo, que es muy social, muy adaptativa, a una persona que necesita, por ejemplo, estar solamente en el proceso y que tiene nada más una flexibilidad numérica. Entonces, esta naturaleza tiene de verdad mucho que ver con nuestro perfil. Entonces, vamos a hacer un resumen de por qué solamente mencioné estas. Porque también existe una tercera área, que son las pruebas proyectivas.
pero las pruebas proyectivas usualmente no se usan mucho en el aspecto laboral. Algunas empresas llegan a utilizarlo y puedo mencionar a lo mejor una prueba psicométrica, por ejemplo, persona bajo la lluvia, que también es funcional, pero usualmente esta área de la psicométrica se usa más para el aspecto clínico. Ojo, no quiere decir que haya empresas que no lo utilicen, de hecho sí lo utilizan, dependiendo mucho del filtro y del puesto que se necesite. Mientras a lo mejor el puesto se exija más, obviamente va a haber más filtros y pueden incluir más pruebas psicométricas. Existen muchísimo más pruebas, pero el contenido de este video era como más la parte de lo eficaz y lo común, que usualmente las empresas aplican este tipo de test. Entonces es el Thermal, 16PF, el Cleaver y el Caustic, porque me va a dar la inteligencia, la adaptación, el impulso de la persona y la personalidad. Entonces, a partir de esas 4, yo ya puedo hacer un mejor filtro eficaz para el puesto. Y esto me va a dar menos margen de error. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video, que me platiquen por acá en los comentarios si les agradó, si no, si quieren que hable más de pruebas psicométricas, si quieren que como que entremos un poquito más en cada una de ellas. Ya en su momento iré planeando pues poder meter un poquito más específico, por ejemplo en la de 6PF, las tipos de personalidades que se muestran, para que vayan conociendo un poquito más, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias por acompañarme en este video, es un gusto saludarlos y que tengan una excelente semana. Hasta luego.